¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y soy la prueba viviente que salir de JavaScript te deja con cabello. En este video quiero hablar sobre algo que he mencionado bastante. Si me sigues en Twitter, ojalá no me sigas por ahí. He mencionado que hay ciertas deficiencias en los nuevos programadores ya que se basan a aprender tecnologías y no conceptos. Si tú aprendes el concepto, no tienes problema alguno o debería ser muy fácil cambiar entre tecnologías. Y siempre me preguntan, sí, pero ¿qué es eso de aprender por el concepto? Bueno, en este video vamos a ver qué es eso de aprender por el concepto, que yo tampoco sé, ahorita voy a ir a ver. Pero antes quiero recordarte que he sacado un curso de SQL, el cual ha ido teniendo más clases. A partir de que salió he agregado nuevas clases y estamos viendo ya clases de temas más avanzados. El curso está en promoción en el primer comentario. Vamos a agregar todavía más secciones porque quiero crear un curso que sea completo de SQL, desde temas básicos hasta temas avanzados. Así que el precio está en promoción, muy barato. Yo, de hecho, lo compraría. Últimamente vemos muchos creadores de contenido, en esos yo me incluyo, que estamos haciendo videos tutoriales para las personas en las cuales les decimos aprende .NET, crear un CRUD en .NET, crear un CRUD en Angular y vamos orientando a los nuevos estudiantes que puede ser el primer video que ven y se orientan a cómo se hace un CRUD en una tecnología. ¿Qué es el problema de todo esto? Bueno, la persona piensa que ese es el mundo real y llega un momento que va a buscar trabajo y en el trabajo le dicen, ok, estoy buscando un programador .NET y de repente resulta que a la hora de encontrar el trabajo te contratan, llegas al trabajo y todo es en PHP, en Java, en Ruby y te quedas mierda. Esto en un principio no deberás tener un problema alguno si tú supieras el concepto. Un ejemplo de concepto muy básico, una variable. Una variable, si tú entiendes qué es una variable, no importa qué tecnología estés utilizando, no importa si estás utilizando programación funcional que permita variables, no importa si estás utilizando frontend, backend, videojuegos, una variable es una variable donde sea. El concepto de una variable, una dirección de memoria que pueda almacenar información y esta puede tener un tipo de dato y dependiendo del tipo de dato puedes almacenar más o menos bytes. Bueno, una variable es eso y se va a repetir en las tecnologías que estés. Es un concepto que es la base de la programación porque prácticamente estamos trabajando con información que se almacena. Estas variables, pues bueno, una vez que entiendes que es una variable en Python, no importa si te pasa a PHP, no importa si te pasa a JavaScript. El punto es que ya entiendes el concepto de variable. Vayamos un poco más arriba, las sentencias. Tú entiendes cómo trabaja un if. No importa si te pasa a C#, no importa si te pasa a JavaScript, no importa si te pasas a Java, un if es un if igual. A lo mejor cambia un poco la sintaxis, a veces hay if con la palabra then, if con llaves, if sin llaves, pero es lo mismo, una evaluación de condiciones. Y esta evaluación de condiciones tiene otro concepto a medias, los operadores. Los operadores, no importa si te vas a JavaScript, C#, HTML, no, ahí no. Y estos operadores trabajan igual. ¿Quieres hacer un AND? Bueno, pues pones un AND como... Hay lenguajes de programación que permiten la ampersand doble. Hay lenguajes de programación que te indican que tienes que hacer una palabra en inglés AND. Pero un AND es un AND donde te vayas. Un OR es un OR. Un operador de comparación funciona igual, un mayor que, menor que, distinto, igual, es lo mismo, el concepto ya lo tienes. Y esto es un ejemplo de los conceptos fundamentales que deberías aprender y que te pueden orientar sin importar el lenguaje de programación a cambiarte de tecnología sin problema alguno, porque ya entiendes estos conceptos. El problema radica cuando son conceptos más avanzados. El concepto de reactividad, por ejemplo. La reactividad no es propia del frontend ni del backend, es un concepto como tal. La reactividad es esa parte que si tú entiendes cuando estás haciendo una fórmula en Excel y que la información, si se cambia de esa fórmula que está guardada en celdas, tú vas y cambias la celda y la información se refleja en donde tiene que reflejarse en tiempo que modificas, entendiste la reactividad. Por lo menos ya entendiste la base de la reactividad. Entonces con este concepto de reactividad, si te vas al frontend, sin importar si estás en React, sin importar si estás en Angular, sin importar si estás en Vue, la reactividad, si ya la entiendes, no deberás tener problemas con esto. Y esto viene a cosas que a veces muchos programadores tienen problemas porque la reactividad se compone de muchos otros conceptos internamente. Y uno de estos conceptos es el patrón de diseño observador. Y el patrón de diseño observador, para entenderlo, hay que entender otros conceptos base. Y estos conceptos base muchas veces son la programación orientada a objetos y el concepto de interfase. Y es por eso que muchos programadores a veces la reactividad la ven muy difícil entenderla, a pesar de que si tú la ves funcionando es algo que es muy sencillo,
Es decir, dices, oh, es muy fácil hacer la reactividad. Sí, pero del fondo de la reactividad, ¿qué es? Tienes la programación orientada a objetos porque tenemos una interfaz que va a definir qué métodos son los que tiene que tener tu objeto o tu clase que va a moldear este patrón de diseño observador. Esta interfaz lo que le va a indicar es necesitas crear este método y este otro porque esto va a definir tu estructura del patrón de diseño observador, el cual interactúa un objeto, el cual van a observar otro conjunto de objetos y estos métodos se tienen que llamar tal cual te lo especifico en la interfase. Aquí el concepto de interfaz es entenderlo como un contrato. El contrato tal cual. Una interfaz te va a definir qué es lo que tienes que sí por sí hacer para poder hacer una implementación de esta interfase. Es un contrato como tal. Tienes métodos que tienes que hacer, propiedades que tienes que declarar y al final, si tú entiendes el concepto de interfase, puedes pasar al siguiente nivel, que es patrón de diseño. ¿Qué es un patrón de diseño? Una técnica la cual se ha comprobado que funciona para problemáticas en específico. Una problemática en específico es observar un objeto para cuando este objeto tenga un cambio, los demás objetos que están suscritos a este se enteren. Este patrón de diseño observador es la base de la reactividad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos el trabajo de una pantalla de frontend, tenemos elementos componentes los cuales están de alguna manera relacionados a otros componentes. La reactividad lo que hace es que tú estás suscrito, tu componente está suscrito para observador, otro componente, el cual puede tener un cambio. Al momento que tú cambias el componente al que todos están observando, todos los demás se van a enterar. Parece mágico, pero hay una base y eso se llama patrón de diseño observador. La reactividad, si tú la empiezas a entender bajo los conceptos que componen esto, no importa si te vas a React, no importa si te vas a... De hecho, la reactividad también puede ser hecha en C#, es decir, en lenguajes de programación que no necesariamente es frontend. La reactividad es un concepto que se va a repetir, de hecho lo podrías ver hasta en videojuegos. Si tú entiendes el concepto de reactividad porque entendiste los conceptos que conforman reactividad, vas a entender realmente que cambiarte de tecnologías no es tan complejo. El punto es que a veces no entiendes los conceptos que son fundamentales, que forman otros conceptos que son compuestos, que forman a su vez conceptos que suenan muy difíciles, pero si entiendes los conceptos base van a ser muy fácil de entender. Consejos para aprender o para saber sobre conceptos. Yo te sugiero que cuando escuches sobre algo que no entiendes, dividas ese algo en los conceptos que lo arman. Entender a veces los conceptos fundamentales, vas a entender los conceptos más complejos, porque ya vas a entender muchas veces si un concepto complejo es formado por 8 conceptos que lo componen, a lo mejor ya entiendes 5 conceptos, solamente tienes que aprender 3 conceptos y de esta manera tu cerebro lo que va a hacer es abreviar el conocimiento, abreviar la solución y rápidamente vas a entender. Esto pasa mucho cuando aprendes patrones de diseño. El patrón de diseño rápidamente te dice, ok, es un singleton. Ya sé cómo funciona un singleton, un objeto único en todo el sistema y por lo cual si yo lo modifico todo se va a modificar en toda parte de mi sistema que tiene relación a ese objeto. Singleton es así. Observador, ya sé, el objeto que ve a un objeto y está suscrito y se puede suscribir y se va a enterar cuando hay un cambio. Es decir, tu cerebro ya está capacitado para entender rápidamente sin necesidad de ir a buscar a un lado porque tu cerebro ya está adaptado a entender un conjunto de conceptos que componen todo un concepto complejo y de una manera que necesariamente te ahorra muchísimo tiempo a la hora del análisis. El entender conceptos yo creo que es la parte más importante, y lo digo así, es la parte más importante de la programación. Entender conceptos, porque al final tú cuando estás diseñando un software, no digo codificar, cuando estás diseñando un software, el entender conceptos te da esa parte de abstracción de poder dividir el problema a soluciones que van a llevar a cabo por medio de conceptos, algunos conceptos compuestos, algunos conceptos muy básicos y al final esto va a ser parte esencial en tu trabajo como programador. Hay un concepto para ver solamente el último ejemplo de conceptos que se repiten en muchas áreas. La inmutabilidad es un concepto que no solamente es propio de la programación, es un concepto hasta filosófico. La inmutabilidad es algo que no va a cambiar. No va a cambiar nunca, no va a cambiar jamás. Si tú entiendes este concepto, vas a entender
por sobre todo, por ejemplo, programación funcional, la inmutabilidad está ahí, porque se basa en no tener efectos colaterales, por lo cual se utilizan elementos inmutables para evitar que se puedan modificar en una función, y en una función pura, sobre todo en la programación funcional. Pero la inmutabilidad no es propio de la programación funcional. Lo podemos ver también en métodos en JavaScript que son mutables o inmutables. El método mutable es porque va a mutar, a modificar al objeto. El método inmutable es porque no lo va a modificar, va a crear uno nuevo y te lo va a retornar. El concepto de inmutabilidad vas a verlo en muchos lados. Entonces, cuando tengas una situación más compleja, por ejemplo, cuando tengas que hacer una aplicación la cual va a trabajar con procesos paralelos que están compartiendo recursos, dices, aquí me viene bien la inmutabilidad para evitar que se modifique el recurso origen. Y si necesito modificar, creo un clon. Y eso es parte de la inmutabilidad. La inmutabilidad también son uno de los conceptos que yo creo que son básicos, bases para todo programador. Y no solamente es entender el concepto, sino cómo aplicarlo en tu lenguaje de programación favorito. Al final te voy a dejar un video donde yo hablo de inmutabilidad con ejemplos de código. Y pues nada, ¿te gustó este video? Este tipo de videos donde me pongo a hablar, bla, 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 bla. Pues decirme en los comentarios, decirme lo hermoso que me he visto en este video. Y sobre todo darle un pulgar arriba, suscripción y toda esa mierda, ya saben, adiós.